porque el informe da cuenta de desigualdades persistentes, sobre todo cuando uno hace cruces por justamente estratos socioeconómicos, la edad de los chicos, la región. Ujú. En ese caso hay brechas que se profundizan, por ejemplo, las diferencias son muy marcadas en distintos puntos del país, sobre todo el norte o el conurbano, frente a la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Lo mismo, por ejemplo, niños más chicos respecto a adolescentes. Los adolescentes mostraban más carencias en distintas dimensiones, sobre todo vinculadas a la educación, a la salud mental, frente quizás a los más chicos, que se los cuida un poquito más. Pero bueno, nuevamente, frente a estratos socioeconómicos, la brecha del promedio general que se muestra se profundiza muchísimo. ¿Cuáles son las regiones más comprometidas de la Argentina? Bueno, el informe, según lo que pudimos revelar, el conurbano de bonaerense en muchas dimensiones, como en salud, alimentación, es una de las más afectadas, y también regiones más del norte del país, del noreste y noroeste. Ajá. En el sur, si usted tuviese que tener una mirada, digamos, más holística, más general, digamos, ¿no? ¿Qué diría? Creo que en el sur las condiciones de vida son un poco mejor que en el norte. Ujú. ¿Esto tiene que ver con mayor ingreso per cápita? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, en muchas dimensiones la cuestión del ingreso es crucial, como decíamos, para acceder a alimentos como primer necesidad básica, creo que es la más urgente, y los ingresos del sur suelen ser más elevados frente al promedio general del país, Ujú. pero también sí, el tema de la conexión que existe entre las ciudades, los espacios urbanos, los servicios de saneamiento, el hacinamiento, hay menos gente en el sur. Claro. Entonces, sí, son todas distintas dimensiones que dan cuenta de la vida de los chicos. Lo mismo en las escuelas, la cantidad de docentes per cápita que hay por chico. Ujú. Son muchísimos aspectos que creo que se dan o se muestran con mejores condiciones en el sur que en el norte. Veíamos dentro de los datos, usted hablaba justamente este tema de la inseguridad alimentaria, el 13,2% en su forma, la vive de su forma más severa, digamos, ¿no? El 28,8% de los niños, niñas y adolescentes experimentó casi el 30%, casi 3 de cada 10 chicos tienen inseguridad alimentaria y un 13,2% en la forma más severa, digamos, ¿no? Todavía es más grave. Pero hubo algunos datos que me llamó la atención, privaciones que exceden lo material, como por ejemplo, 3 de cada 10 chicos, niñas, niños y adolescentes, no comparte lectura con adultos. El 20% no festeja su cumpleaños. Y el casi 27% comparte cama o colchón con otros niños, ¿no? Es Y aquí un... estamos hablando de condiciones que tienen que ver con la crianza y la socialización. Claro. No te suma esos datos, dos aún carencias que a veces muchos niños lo toman como algo esencial y no es así. Por ejemplo, que el 55% de ellos no realiza actividad física extraescolar o algún deporte, y el Ujú. 80% no tiene actividades culturales fuera de la escuela, como decíamos, la lectura, tocar algún instrumento, lo que se ocurra. Claro. Y eso también nos revela justamente la falta de espacios de socialización, para cómo impacta en la creación de vínculos, de amistades, en la salud emocional, que fue un nuevo indicador que se sumó el año pasado y da cuenta de que también un 20% de los chicos tienen tristeza o ansiedad, o eso refieren sus padres. Creemos que incluso pueden estar subestimando este fenómeno y que podría ser incluso un poco más elevado ese número. Es decir, los padres dicen que el 20% de los chicos, casi el 18 y moneda, me dijo, ¿no? No, si bien, si mal no lo entendí, presentan síntomas de tristeza y ansiedad. Claro, un 20% de los chicos, el 18,1%, presentaba síntomas de tristeza o ansiedad, o eso refieren sus adultos, Ujú. y sobre todo es mayor en la adolescencia y entre mujeres, que en general duplican este porcentaje frente a los hombres. Ajá. Y Ricardo. fue una nueva A variable que ver. se incorporó justamente para conocer
cómo estas privaciones quizás materiales se traducían en otro tipo de carencias y que, bueno, justamente una de ellas tiene que ver con la salud mental, sobre todo en una edad tan imprescindible como es la adolescencia, Sin duda. frente a tantos cambios, los mandatos culturales. Entonces nos pareció interesante sumar nuevas dimensiones de la vida infantil. Lucrecia, buen día. Ricardo Murcia saluda. La estaba escuchando atentamente, digamos, más allá de que la medición de la pobreza siempre se pone en términos económicos, pues lo que decía mi compañero, disminuir la inflación ayuda a quienes son más pobres a poder tener mayor nivel para poder alcanzar algunas cuestiones. Pero viéndolo desde el lado de los niños, sí, ¿cómo repercute esto en la parte cognitiva y cómo repercute esto en lo que El es desempeño el estudiantil. desempeño estudiantil en la primaria? Ha aumentado la deserción, ha aumentado el no conocimiento, digamos, porque siempre la Argentina, para ascender socialmente, el estudio y el estudio público de educación. era fundamental, digamos. ¿Esto ya repercute en estas áreas? Bueno, en realidad creo que los indicadores respecto a la asistencia escolar, es decir, la inclusión en el sistema educativo y sus trayectorias, han mejorado en los últimos años, es decir, que más chicos han permanecido dentro del sistema, aunque atienden con sobredad en muchos casos, pero no podemos decir que esa permanencia en el sistema se traduce en calidad de enseñanza y calidad educativa y de aprendizaje. Claro. Justamente uno de los indicadores que incorporamos fueron los factores asociados a no aprender mucho en la escuela, y nos sorprendió porque por supuesto había un peso de factores socioeconómicos, pero principalmente factores escolares y sociales. Por ejemplo, el ausentismo docente o la suspensión de clases de forma frecuente aumentaba en casi 5 o 6 veces más las probabilidades de aprender menos en la escuela que aquellos alumnos que no tenían quizás tanta suspensión de clases. Lo mismo el disfrutar de ir a la escuela y la formación de amistades, cómo repercutían estos dos factores en aprender más o menos. Sin duda estamos hablando, como decíamos, de una realidad emocional, social, que supera las habilidades cognitivas. Quizás no tiene que ver con una capacidad de un estudiante que no tiene la capacidad de estudiar, sino que un chico que no tiene amigos porque quizás está angustiado y no se puede concentrar, le supera su realidad frente a aquel que sí tiene las condiciones y además los recursos. Y esto está, digamos, incluido en las agendas de gobierno, en los programas de estudio, en las acciones digamos, de política educacional. ¿Esto se está analizando? Porque ustedes lo revelan, lo rescatan, lo iluminan, digamos, ¿no? A este escenario. Que no pasa, como bien decía Ricardo recién, solo por medir una cuestión estrictamente económica como la inflación, sino las implicancias que esto trae. ¿Hay planes de gobierno, hay acciones de gobierno, si no quiere llamarlo planes, que tengan, digamos, como objetivo estos elementos que ustedes están describiendo, como la ansiedad, la tristeza, estar en la escuela, que no significa estudiar o saber más o tener mejor desempeño, digamos? No es lo mismo estar que mejorar, digamos, ¿no? Escuelas que se han convertido en lugares para comer más que para educar. ¿Esto forma parte, ven ustedes, desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, digamos, que haya acciones de gobierno que tengan estos objetivos como metas de sus políticas públicas? Bueno, cada gobierno, sobre todo diferenciando lo que es el municipio, provincia o nación, creo que tiene distintos planes y se va enfocando según la coyuntura también en algunas actividades y le da más prioridad que a otras, pero creo que también la realidad se impone. La violencia que ha habido últimamente en las escuelas, las amenazas, el nivel de agresión entre los chicos, también da cuenta de una dimensión que se está relegando y que tiene que ver con todos estos aspectos, y creo que inevitablemente va a tocar el momento de debatir estas cuestiones. Creo que se va, como decía, a imponer sobre la agenda del gobierno de los distintos niveles. Es decir, que no está en la agenda del gobierno hoy, pero por su peso propio lo estará mañana. Yo creo que sí. Yo creo que han sido problemáticas que han salido mucho a la luz recientemente
y que sin duda merita seguir profundizando y analizándolas, porque es más grande solo que, por ejemplo, el ausentismo docente o estudiantil. El tema de la motivación de los docentes como profesionales o de los mismos chicos, que ya no ni siquiera es entender o no lo que leen, sino también tener ganas de estar ahí. Claro. Ha cambiado mucho el rol de la escuela y es importante volver a fomentar el debate para recuperar ese rol de contención, de enseñanza y, por supuesto, de aprendizaje. ¿Hay una relación, cree usted, le pregunto, entre todos estos mensajes de odio y amenazas dentro de los establecimientos educacionales? Aquí en Chubut tenemos, no es que tuvimos, al ministro de Seguridad de la provincia, que es un ex fiscal, en realidad es un fiscal en uso de licencia, para decirlo correctamente, que salió a responsabilizar a los padres, digamos, ¿no? Son solidariamente responsables por las amenazas de sus hijos en las escuelas. No pareciera ser este el enfoque, me da la sensación. Yo creo que, como decíamos, supera un poco lo que es la familia. Creo que justamente hay muchas instituciones que se vienen, digamos, degradando hace tiempo. Justamente la familia es una de ellas, el rol que cumplen en los chicos, y también la escuela. Por eso también la importancia de generar espacios de socialización, como decíamos, sería un club, hacer un deporte, el generar estos espacios de seguridad, porque también salir a las calles para los chicos ha sido un problema en muchos casos. Porque... por los niveles de inseguridad. Por los niveles de inseguridad, sí, claro. Y cuénteme, desde el punto de vista de asistencia médica, ¿cuál es la lectura que hacen desde el Observatorio Social de la Deuda, de la deuda social argentina? ¿Qué mirada tienen? Bueno, el observatorio ha medido tradicionalmente 3 indicadores, como decíamos, que van de 2010 hasta 2025. Uno de ellos tiene que ver con el acceso a consultas médicas, a médicas clínicas. Sí. Otro con acceso a controles bucales con un odontólogo. Claro, que antes se hacía en la escuela, que esto se hacía en la escuela antes. Exacto. Y en muchas escuelas se ha seguido profundizando también. Qué bueno. No se ha dejado de lado. O incluso campañas de las universidades, como la UBA, que van en distintas plazas y parques y también proveen asistencia odontológica. Y estos 2 indicadores han disminuido ligeramente, vienen mejorando en la serie histórica. Sobre todo luego de pandemia, parece que su importancia ha salido a la luz y se ha mantenido el nivel de acceso y atención a la salud. Pero lo que sí ha empeorado y ha alcanzado niveles históricos también de esta serie es la dependencia quizás del sistema de salud pública. Se tiene en cuenta si ese chico o chica tiene una obra social, mutual o prepaga, y ello depende mucho de las condiciones laborales de sus padres. Claro. Nosotros creemos que quizás las condiciones laborales, que sabemos que en el último tiempo ha crecido mucho la informalidad, la precarización del trabajo, también, bueno, la pérdida de empleos formales ha impactado en las condiciones de seguridad social también para los chicos. ¿Y qué cantidad, digamos, cuáles son los números que arroja? Por lo menos uno, digamos, ¿no? De esta dependencia de los niños, niñas y adolescentes de la salud pública. Bueno, que el 61% de ellos depende del sistema de salud pública. Es decir, y la presión que ello conlleva. 6 de cada 10 chicos necesariamente se tienen que atender en el sistema público de salud y no tienen cobertura médica, digamos. Exactamente. Claro, por falta de recursos. ¿Y la asistencia al médico? Porque este era un valor que ustedes venían midiendo con cierta habitualidad también, que era una serie que yo habitualmente seguía. ¿Cómo está ese tema? Bueno, como decíamos, ha mejorado mucho el indicador en la serie histórica, pero sigue faltando muchísimo. Y sobre todo se incorporó el año pasado dentro de esta variable aquellos que tenían dificultades para acceder a una consulta médica o odontológica por cuestiones estrictamente económicas. Y ahí veíamos que un 20% de los chicos no asistió justamente a este tipo de consultas por motivos económicos.
Es decir, sobre todo el 20, adolescentes. el 20% de los chicos, niñas, niños y adolescentes no concurrió al médico, al odontólogo, Claro, por motivos económicos. por motivos económicos. Fíjense ustedes, ¿no? Y esto se agravó, o esto se mejoró. Me dijo, me parece que se mejoró poco, pero se mejoró. Claro, se mejoró la asistencia al médico en general. Ah, ok. Y respecto a los motivos económicos no podemos decir porque fue una variable que se incorporó el año pasado. Uh-huh. Y la tendencia, digamos, esto va a cambiar en la medida en que se pueda controlar la inflación, en parte, porque esto va a permitir que rinda más el ingreso, naturalmente, el poder adquisitivo va a rendir más. Ahora, esto, me imagino, ¿qué pasa con estos chicos cuando estos chicos dejan de ser adolescentes, dejan de ser niños, se convierten en adolescentes, de adolescentes a jóvenes y de jóvenes a adultos? ¿Qué sucede con estos chicos? Claro, estamos hablando justamente de la necesidad de políticas integrales. Claro. Porque, como decíamos, es imprescindible, por ejemplo, mantener herramientas como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, que también tienen niveles récord de asistencia y denotan justamente la dependencia para mantener el nivel de ingresos. Pero también es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos, tanto para los padres hoy en día como para los próximos chicos que van a ser justamente jóvenes en el mercado laboral también. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Una consulta, viendo esta evolución, como decía mi compañero, niño, adolescente, joven y adulto, la pobreza en Argentina es estructural ya, ¿no? Digamos, el que nace pobre es muy difícil que deje de ser pobre. A lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida. Bueno, creo que no necesariamente. La educación en Argentina ha ayudado muchísimo a revertir esa condición, esa situación, pero sin duda lo que da cuenta los dos informes que presentamos es que la pobreza genera un entorno y un contexto de crecimiento ya desde chicos que limita muchísimo las oportunidades a futuro, no solo por una cuestión de ingresos, sino también, como decíamos, de formación de vínculos, de amistades, incluso en aspectos que a veces no tenemos tan presentes, creo que sí tenemos presentes, pero no en los chicos, como es, por ejemplo, la vestimenta, que fue otro indicador que se midió. A ver. La pobreza se expresa en muchísimas condiciones, por ejemplo, la vestimenta, la ropa, el calzado, y cómo ello también afectaba a los chicos. Porque aquel que sentía vergüenza de su ropa, le tenía más dificultades, por ejemplo, para hacer amigos, para concentrarse, para aprender. Le costaba más, por ejemplo, una etapa como la adolescencia, donde los grupos de pertenencia son claves, descubrir su identidad. Entonces estamos hablando de esas dimensiones postergadas, como mencionamos en el informe, que también dan cuenta de que la pobreza no solo es una cuestión de ingresos, muchísimas veces se traduce en otro tipo de condiciones que también te limitan, y no solo te limitan hoy, sino la posibilidad de pensar en un futuro mejor. Claro. También cómo se piensa en el futuro. En el tema de la vestimenta, ¿cómo miden? ¿Y qué es lo que miden? En el tema de la vestimenta, sí, se preguntó varias preguntas en realidad. Primero se preguntó las dificultades de acceso a calzado o ropa por motivos económicos, y aquí casi un 40% de los chicos tenía problemas justamente para acceder a vestimenta digna. Y estamos hablando, bueno, nuevamente de desigualdades que se profundizan por los distintos estratos. Y luego también se preguntó si este vestirse distinto, quizás por problemas económicos o no acceder suficiente, como decíamos, ropa, los afectaba. O sea, si sentía que se vestían muy distinto y si ello los afectaba emocionalmente. Y aquí un 12% reportaba que se vestía distinto, y también de ellos la mitad, un 6-7%, le afectaba. El hecho ya es una evidencia estética, digamos, ¿no? De la pobreza, para llamarla de alguna forma. Yo creo que sí, pero también el derecho a una vestimenta digna es un derecho básico de un niño. Entonces no solo es una cuestión de pobreza, todo niño tiene derecho a una vestimenta digna, pero sí, los afectaba mucho.
Y bueno, como decimos, sobre todo en un periodo tan clave de la vida como para formar amistades. Ujú. La pregunta siempre es la misma y con esto cerramos, ¿no? ¿Cómo cambiar esto? ¿Son políticas de Estado o gobiernos que sean, digamos, que sean condescendientes con las políticas de gobiernos anteriores que se puedan sostener a lo largo del tiempo para brindar otras posibilidades? ¿Qué mensaje se le puede dar a esta gente? Que es una parte muy importante, estamos hablando del 53% de los chicos de la Argentina hasta los 17 años me parece que se mide, incluida la adolescencia, ¿no? ¿Cuál es, qué mensajes reciben ellos respecto de su situación? ¿Esto lo han podido ustedes percibir, medir, de alguna manera rescatar? Bueno, no les hemos preguntado directamente qué soluciones quizás abordarían ellos o qué esperan, pero creo que son claras las medidas que hay que tomar y por supuesto siempre también abrirse a nuevas soluciones y nuevas opciones, porque lo que da cuenta también la serie es que hace más de 15 años que faltan justamente políticas de Estado. Claro, Entonces, sí creo que es imprescindible, como mencionaba también en otro punto, mantener el valor de las canastas básicas para que cubren la UH o la tarjeta alimentar, claro. que al principio del 2024, por ejemplo, reflejaban un buen valor real respecto a la inflación, pero se ha perdido también gradualmente. Ujú. Mejorar las condiciones laborales de los adultos, que son los quienes proveen justamente a esos niños de alimentos, de comida, de ropa. Claro. Y también tener o no dejar de lado estos otros aspectos como la socialización, la educación, que son espacios para generar vínculos y que también han perdido su rol tradicional en el aprendizaje o que están ahora ocupados con estos nuevos niveles de violencia y que también afectan a los chicos. Entonces, empezar a repensar la educación o necesidades, como decíamos, la vestimenta, y no dejarlas fuera del debate, porque a veces parecen quizás cuestiones básicas o sencillas y que tampoco están cubiertas. Ujú. ¿Por qué la llamamos? Porque de alguna manera lo que entendemos es que detrás de esta violencia o agresividad, llámela como usted prefiera, que se observan en las escuelas con mensajes, digamos, amenazantes, con denuncias por bombas que van a explotar, por mensajes escritos en las paredes, digamos, muy, muy violentos. Bueno, todo esto tiene una razón de ser. No es que, digamos, son chicos que de alguna manera se levantaron una mañana y quisieron escribir un grafiti en una escuela, por las amenazas de sus hijos, expresadas en estos establecimientos educacionales. Esto responde en parte, y una parte muy importante que creo que no está analizada, por eso la hemos llamado, a la situación por la que atraviesan estos chicos. No en todos los casos se da, ¿no? Porque hay chicos de clase media que tienen sus necesidades alimenticias, digamos, fuertemente cubiertas o holgadamente cubiertas, y sin embargo tienen este tipo de conductas, ¿no? Sí, yo creo que sí, o sea, en muchos casos a veces son como tendencias de las redes para un sentido de pertenencia o la búsqueda de reconocimiento, pero también, como decías, yo creo que es una expresión de algo más grande, de un malestar individual que se da por otras condiciones quizás de vida o en otras dimensiones y que se termina siendo patente en este tipo de situaciones. Ujú. Entonces, por eso la necesidad de un abordaje también integral, como decíamos. Lucrecia, le agradecemos mucho la predisposición para atendernos. Vamos a estar en diálogo seguramente a lo largo del año. La estaremos incomodando, molestando, no es la idea, pero compartiendo, digamos. Ustedes, el último informe data del año 2025. ¿Cuál es el próximo que presentan para este año? ¿Para cuándo creen tenerlo más o menos armado? Bueno, las distintas oficinas todo el tiempo están elaborando nuevos informes, tanto de mercado de trabajo, de pobreza más general, Ajá. pero se vienen algunos nuevos informes de infancia también, más vinculados a otros aspectos, como mencionábamos, de socialización, educación, que por ahí van a estar interesantes más dentro de unos meses.
Más o menos, sobre el cierre del año. No, yo creo que a mitad de año. Ah, qué bueno. Bueno, la estaremos llamando si no le molesta. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias por el espacio también, porque es imprescindible compartir estos resultados y hacerlos llegar. Sin duda, para eso estamos. Gracias, Lucrecia. Un beso y un saludo afectuoso, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Lucrecia Frey G, no Freile, Frey G con J. Noten ustedes, digamos, ¿no? Fíjense, a ver, yo no quiero hacer una relación directa porque sería, digamos, un razonamiento absoluto y totalmente equivocado, ¿no? No se puede en las ciencias sociales hacer una relación directa. Exactamente, pero, digamos, pretender... Porque hay gente atrás, entonces. Claro, Se pero... puede analizar una tendencia, decir se va para allá. Exactamente. Pero hay otro cuidado que tenemos que tener y muy presente, que es los mensajes de odio, de amenazas y Surgen demás. de acá, ¿viste? Gente de acá, de Comodoro, de Que surgen en esta encuesta por esto que decía Claro, pero no solo está relacionado con chicos que podemos decir están en una situación de emergencia alimentaria. Ojo, porque si no podemos llegar a la errónea conclusión de... Estigmatizamos. Exactamente, a la errónea conclusión de que porque tenés problemas... Porque sos pobre, sos violento. Sí, o sos pobre, sos chorro, digamos. O sos pobre, sos chorro. No, esa no es la vinculación. No. No hay que hacer esa vinculación, no se puede hacer. Hacer esa vinculación es una deformación en la lectura, digamos, ¿no? Porque hay chicos que no están en una emergencia alimentaria, comen bastante bien, digamos, no tienen este tipo de problemas, pero tienen otros. Tienen otros problemas que se expresan en la escuela, en el colegio. No creo que la forma sea la que encaró el ministro Héctor Iturrioz, que ayer volvió a referirse a las amenazas aparecidas en las distintas escuelas de la provincia en línea con situaciones similares registradas a nivel nacional, en donde dijo que hay una responsabilidad social que involucra a los padres. Creo que esto, sin lugar a dudas, los padres son parte, digamos, de la comunidad educativa. La comunidad educativa está compuesta por el alumno, por el padre, por el docente y el directivo. Son las 4 patas de la comunidad educativa. Pero cuidado, estamos hablando del informe de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, en donde el 20% de los chicos en la Argentina, para ser exacto el 18,1%, entre 5 y 17 años, presenta síntomas de tristeza o ansiedad desde la perspectiva de sus adultos. Y en la adolescencia la percepción es mayor, no es el 18,1%, en la adolescencia es el 21,2%. Esa tristeza y ansiedad, ¿cómo se expresa? Bueno, se puede expresar, digamos, no necesariamente, pero se puede expresar con estos mensajes. ¿Y esa tristeza o esa ansiedad es solo de las clases más bajas? No. De las clases medias, de las clases altas, hay tanta tristeza y ansiedad, digamos, para resolver, para tener cuestiones satisfechas desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Fíjense, más allá de la seguridad alimentaria, el 30% de los chicos en la Argentina no comparte lectura con adultos. El 20% de los chicos no festeja su cumpleaños. Y el 27% de los chicos comparte cama o colchón con otros niños, digamos, ¿no? O con los padres. Entonces, estas son las cuestiones que a mí me parece que también están detrás de estas amenazas que hemos observado en las últimas semanas en la Argentina, de la cual Chubut y Comodoro Rivadavia no están exentas, ¿no? ¿Hay una falta de involucramiento de los padres? Coincido con el ministro allí. ¿Hay una falta de involucramiento? Sí, claro que la hay. Pero hay cuestiones que son estructurales, que tienen que ver con que, por ejemplo, el 30% de los chicos no comparte lectura con los adultos. No hay una vinculación con tus padres, Ricardo. Sí, bueno, lo que pasa es que para mí es muy difícil salirme de la medición numérica y del tema netamente económico, ¿no? Porque termina siendo la causa de todas estas consecuencias que vos decís. Sí, la cuestión económica, decís vos. Termina siendo la causa. Y yo quiero tratar de pasar esto. Quiero pasar esto. Porque el pibe que tiene un iPhone
Sí, que bueno, no tiene problemas económicos y que te escribe un mensaje de odio en el pizarrón o en la escuela. esto tiene que ver con lo que vos decís, coincido. Por eso yo quiero salirme de esto y hay algo que sí quiero hacer centro. Em, la pobreza no empieza de un día para otro, Claro, Sergio. sin La pobreza sin no duda. tampoco se va de un día para otro, de una gestión para otra. Sí, por eso me quiero decir lo económico. Lo que yo quiero decir es, señores dirigentes de la República Argentina, ustedes son los responsables de esto. Ustedes son los responsables. Porque lo dijo varias veces en la entrevista la investigadora. Las políticas, vos dijiste, o de gobierno, de Estado, vos las has explicado 20 minutos. Han fallado, Sergio. Sí, sí. Han fallado. Y han fallado. ¿Les gusta? Han fallado. ¿Quieren? Los militares, los radicales, los peronistas, los liberales, los ultraliberales, todos fallaron. Todos fallaron. ¿50 y cuánto por ciento de pobres hay? ¿50 y? 3. 53% de niños pobres hasta 17 años, ¿no? Sí, señor. En la Argentina en el año 2026. Entonces, ¿saben qué tienen que hacer? Yo, digamos, yo era dirigente, ¿saben lo que tengo que hacer? Primero pido perdón y después me tengo que ir y nunca más no tengo que presentarme ni en la cooperadora del colegio porque voy a hacer desastre. Esto es culpa de la dirigencia espantosa y paupérrima que tenemos. Y vemos los casos, defendemos a los chorras, a los malandras, votamos por levantar la mano porque la jefa nos dice que sí, en vez de pensar que hay que poner políticas de Estado para poder sacar a esta gente de la pobreza. Digamos, no tienen educación pública, no tienen salud pública, van al colegio a comer. 6 de cada 10 chicos no les queda otra que ir al hospital público, Ricardo. Pregunta, ¿el hospital público tiene las condiciones para aceptar ese número enorme de gente? ¿Y cada vez más? Claro. No. No los tiene. No los tiene. Tiene las obras sociales que son las que son financiadores del sistema de salud privado. Es el que paga, para que la gente lo entienda. No está funcionando, porque la gente se queda sin trabajo, sí, no tiene más obra social y no tiene la plata para ir a pagar la obra social en forma particular. La prepaga, para que se entienda. De Swiss Medical, Galeno, que hay que sacar plata al bolsillo y tener tu seguro de salud. No tiene el dinero, entonces hay que ir a la pública. Y la pública no tiene los recursos para poder brindar la asistencia. Odontología. La odontología es parte de la asistencia primaria de los centros de salud, pero tenés que tener un odontólogo y tiene que tener un sillón y tiene que tener los elementos para que te pueda ver. Ahora, ¿por qué lo sacaron de las escuelas? Porque históricamente, yo recuerdo, íbamos a la escuela provincial número 1, vos ibas a la 24, 83. Entrabas a mano derecha, tenías la enfermería, donde pasabas, te vacunaban. Te miraba los dientes. Te miraba el odontólogo. Nosotros en la 1 lo teníamos en el primer piso, al lado del gimnasio. Claro, al lado del gimnasio teníamos. Nosotros teníamos entrando a la derecha. Bueno, y vos entrabas y te hacían una revisión general. Y era una forma de prevenir. Claro, porque y en ese momento no había la cantidad de centros de salud que hay ahora. Y ahora no hay profesionales, no hay, digamos, una cuestión que realmente yo diría a la dirigencia, deje de pensar quién quiere ser intendente, gobernador, coso. Presenten un plan de gobierno. Y presenten un plan, y fíjense, porque eso es el futuro, que no es que está hipotecado, lo hicieron mierda. Perdón la palabra, lo hicieron mierda. ¿Sí? Y ustedes son los responsables. Y nosotros como sociedad, ¿sabes qué? De seguir mirando para el costado. De seguir mirando para el costado. ¿Sí? Comprar pedorradas de discursos pedorros, ¿sí? Porque no tenemos la capacidad ni de leerle a nuestro hijo, ¿sabes por qué no leemos a nuestro hijo? Porque nosotros no leemos. Claro. Nosotros no leemos. Todo lo que prestamos atención son los 20 segundos de un TikTok. No agarramos un libro, no agarramos un diario, no tenemos criticidad. Sí, y cuando criticamos, sí, los otros, sí, aquello. Repetís. Sí, repetís. Bueno, ahí está. Estas son las consecuencias, señores. 50% de nuestra juventud. 53%. Esta es la consecuencia. Háganse, como dice este cordobés que no me gusta, hay que hacerse cargo. Luis Juez. No, el otro, Loredo. Loredo. Señoras y señores, no todo pasa por una cuestión económica, no todo pasa por una cuestión vinculada a la inflación. Que los chicos tengan ansiedad y expectativas de que no va a cambiar su realidad y eso los frustra, es una circunstancia que se viene dando desde hace mucho tiempo. ¿Podemos mejorar la inflación? Probablemente se pueda mejorar más, menos, podamos llegar a un dígito anual. ¿Esa gente va a tener otras oportunidades? Es la pregunta. Exactamente. Nosotros como papás le vamos a dar otras oportunidades a nuestros hijos, estemos en la
en la escala social o en el estrato social que sea, no importa cuál. ¿Sabés cuántos chicos conozco que tienen iPhone y que no hablan con los padres? Claro. Que no leen con los padres porque los padres no leen tampoco. Ahí pasa, Sergio. Sí, te sigo en el razonamiento. Te estoy siguiendo en el razonamiento. Señoras y señores, 10 de la mañana con 19 minutitos. Cerramos este momento, señora, y vamos a cerrar la primera mañana, cosa ya de, vamos a ir al último bloque, cosa ya de, después de darle la entrada a la segunda mañana, que también la vamos a hacer nosotros, porque Cintia está, digamos, con cuestiones de índole familiar atendiendo en Buenos Aires. 10, 20 minutos. ¿Querés salir de la rutina y probar algo distinto? Sumate al taller de teatro para adultos y animate a pasarla bien. Todos los martes de 20 a 22 horas a partir del 5 de mayo te esperan en Collage, en Belgrano 1053. Y si querés ser parte te podés inscribir al teléfono de contacto 11 502 23 0042. Son 8 encuentros pensados para que vivas el teatro desde lo lúdico, la expresión y la diversión. No necesitas experiencia previa, solo ganas de disfrutar y conectar con otros. Anímate a pasarla bien, viví el teatro desde adentro a partir del 5 de mayo en Collage, Belgrano 1053. Si querés algo distinto, sintoniza 97.1 con Sergio Caviccioli. Atención empresas, ¿buscas un aliado para la construcción civil? No busques más. Sólido SRL está aquí para acompañarte. Somos especialistas en elaboración de prefabricados de hormigón armado, naves industriales y líneas de media y alta tensión. Contamos con un equipo calificado de profesionales a tu disposición. Sólido SRL. Estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen 2275, Parque Industrial de Radatili. Contactanos al 297 46 04 969. Recuerde, si construye, que sea sólido. ¿Ya conoces nuestra nueva propuesta para tus estadías prolongadas? Departamentos Lucania te brinda ambientes completamente equipados, luminosos y confortables dentro del mejor hotel de la ciudad, con una ubicación y vistas inigualables. Disfruta además de los espacios comunes y servicios de excelencia que tiene Lucania Palazzo para ofrecerte: internet de alta velocidad, acceso al gimnasio y sauna seco, televisión por cable, infusiones de bienvenida. Consultanos por beneficios exclusivos para estadías prolongadas al WhatsApp 297 400 2586. Lucania Palazzo Hotel. ¿Tenés un colchón, una heladera u otros objetos voluminosos para descartar? Avísanos, coordina la recolección por WhatsApp y mantén limpia tu vereda. Conoce más en urbanacr.com.ar. Urbana, higiene ambiental. Escribanía Cuesta Llames. Escribanía Cuesta Llames. De Eduardo y Ramiro Cuesta Llames. En Rivadavia 336. Comunícate al teléfono 444-2314. Escribanía Cuesta Llames. Correo electrónico rcuestas@notariacuestallames.com. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas y los sábados de 10 a 12:30 horas. Escribanía Cuesta Llames. Entra a neomar.com.ar, la nueva web del primer autoservicio de la construcción en la Patagonia. Entrás, cargas y salís. Ahora también puedes hacer tu compra online. Somos Radatili. Radatili es su gente. Sos vos, soy yo, somos nosotros. Una comunidad con valores que crece con el trabajo y el esfuerzo de todos. Porque pensar en Radatili es pensar en nuestra propia casa. Sigamos haciendo juntos la ciudad que elegimos para vivir. Petrocer Sociedad Anónima es una empresa de producción, transporte y servicios petroleros de amplia trayectoria en la zona.
con una gran responsabilidad y compromiso en la ciudad. Realiza importantes inversiones, recorriendo diariamente miles de kilómetros en los yacimientos de la ciudad. Somos líderes patagónicos en la provisión de servicios petroleros. Ofrecemos soluciones integrales a las necesidades de producción, priorizando la eficacia de nuestras prestaciones. Nuestra empresa posee bases ubicadas de manera estratégica en la cuenca del Golfo San Jorge. Somos Petrosar, Sociedad Anónima, Argentina. ¿Te gusta Radatili? ¿Querés comprar, vender o alquilar? M&C Propiedades, la primera inmobiliaria de la villa. Camino a los 40 años, haciendo realidad los sueños de tu hogar. M&C Propiedades. Fabián Almonacid te asesora. Almirante Brown 842, esquina Catamarán Gandul. M&C Propiedades. Te esperamos. Renovarse en la vida es todo un desafío. Decorar con estilo también. Venía